Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Qué grande es el cine, programa número 300. Televisión Española, segunda cadena. No está mal, hemos entrado en el 8º año de emisión y este programa especial había que celebrarlo de una manera especial. Pues había muchas posibilidades, pero yo me he inclinado por elegir a Billy Wilder. Yo creo que junto con, para mí, claro, con John Ford, Hitchcock y Howard Hawks forman ese cuadrado perfecto donde yo me sentiría feliz siempre viendo películas de ellos. Luego, naturalmente, hay una cantidad de directores fabulosos, inacabables para mí: Leo McCarey, no lo sé, von Stroheim, Lubitsch, Buñuel, europeos, ¿para qué hablar? Friedland, Orson Welles, no lo sé, pero yo he querido homenajear, quizá porque es el único grande vivo. Está vivo todavía, tiene 95 años, ha dejado de hacer cine hace relativamente poco y nos ha brindado una cantidad de obras maestras enormes. Creo que además Billy Wilder es el mejor guionista que ha habido en la historia del cine. No ha habido ningún escritor de películas que nos haya aportado tantas cosas, quizá porque su maestro fue Lubitsch. Como director participa de la puesta en escena invisible de Hawks y de Ford. Y creo que sus maestros han sido Murnau y von Stroheim y Lubitsch. Y claro, nos ha dado unos, no sé, testimonios fantásticos. Pero en especial, y aunque quiero poner una de sus obras maestras muy pronto, que es Testigo de Cargo, que me parece que es una película olvidada en cuanto a la categoría cinematográfica que tiene, creo que El apartamento es algo que le define como hombre y como artista. Es una película que habla de las personas. Es una película hecha hace 40 años que habla de la soledad, que habla de esa primera fiebre que recorrió la ciudad de Nueva York con una nueva manera de vivir, que luego se llamaría estrés. Y luego, y fundamental, porque habla del mundo donde yo he vivido durante estos años, el mundo de las comidas precocinadas, del mando a distancia, de tener póster en tu casa, póster del MoMA, como salen aquí algunos de Mondrian, o discos de Aretha Franklin, porque ha sabido conjugar también el espíritu de su tiempo con una historia de soledad y de urbana y de Nueva York como pocas veces. Y luego ya paso el testigo, porque les he dicho a mis amigos que hoy no quería hablar prácticamente nada, porque me parece que precisamente en esta película nace Woody Allen, que es otra de las grandes figuras de su tiempo y de mi tiempo, y uno de mis grandes héroes. Creo que además Woody Allen podía haber sido perfectamente el protagonista, el Jack Lemmon de esta historia, pero aquí sale todo ese Woody Allen que yo tanto admiro desde tantas películas neoyorquinas como Manhattan, Annie Hall, Hannah y sus hermanas, etcétera, etcétera. Todo nace aquí en El apartamento, una de las grandes obras maestras de la cultura del siglo XX, mucho más ya diría que de nuestro tiempo, porque está metida ya como un Mondrian o como Louis Armstrong o como cualquiera de las grandes figuras. Es Woody Allen y es esta película. Muy buenas noches, Eduardo Torres Dulce. Buenas noches, José Luis. Pues nada, tienes el privilegio ante nuestros espectadores de hablar durante 3 minutos y presentar esta película maravillosa llamada El apartamento. Hablar un minuto de Billy Wilder y del apartamento ya es un privilegio, así que hablar 3 es un extremado privilegio. Y lo digo porque me parece que es una de las mejores películas de la historia del cine, por mí una de mis películas favoritas. Es quizás una de las mejores radiografías sobre la condición humana que he visto jamás en una pantalla de cine. Es una mezcla extrañísima y muy afortunada de un guión maravilloso suyo y de Diamond, que mezcla melodrama, comedia, sátira, farsa, comedia negra, crítica social, psicologismo de una manera absolutamente espléndida. Y yo pediría a los espectadores sencillamente que se concentraran en las veces que un espejito roto de una polvera de Shirley MacLaine, el papel que se produce. En ese espejo roto se van a mirar Fred MacMurray, un ejecutivo que no se para en barras a la hora de engañar y promocionar a la gente por motivos nada morales. El personaje de Jack Lemmon, un tipo de la calle que quiere conquistar el piso 27 de cualquier edificio de oficinas, y una chica ascensorista que es profundamente romántica, que se emociona con una canción tocada en un restaurante chino por un pianista, una especie de homenaje a Casablanca. Ese espejito roto en el que se miran los protagonistas significa de alguna manera el aspecto doblemente roto de sus vidas.
fraccionado, aunque no lo sepan. Y probablemente ese incurablemente romántico disfrazado de cínico que es Billy Wilder pocas veces ha contado más de lo que mira en el mundo, de cómo mira el mundo, cómo mira a las personas y no solamente a la sociedad americana, que en esta película sencillamente maravillosa que es El apartamento. Tú has citado y muy bien a Woody Allen, que es probablemente otro de los románticos adobados de cinismo, otro cronista urbano que conoce profundamente los entresijos del alma humana. A mí me parece que El apartamento es sencillamente maravillosa porque es sencillamente humana. Muy bien, muchas gracias. Juan Cobo, buenas noches. Buenas noches, José Luis. Bienvenido al programa 300. Muchas gracias. Dime algo del apartamento. Bueno, yo creo que de todos los que estamos aquí reunidos soy el único que no soy contemporáneo de Billy Wilder, pero sí de su cine, porque yo empecé a ver las películas suyas cronológicamente. Apareció de pronto una película que se llamaba El mayor y la menor, apareció 5 tumbas al Cairo, apareció Días sin huella, y todas esas eran las películas que uno va viendo. O sea, ese es uno de los pocos cineastas que uno lo ha visto evolucionar. Y que uno ha cometido también a veces la injusticia de dejarlo un poco de lado por las modas que iban llegando. Es decir, que hace poco yo estaba leyendo algo sobre un estudio sobre la película y alguien se quejaba de que El apartamento no había sido debidamente comprendida en España, pero tampoco lo fue en América. Y no sé, porque cuando se habla de las películas dejan mucho más testimonio del que nos parece siempre a nosotros, incluso a los obsesos por ellas. Y El apartamento surge en un momento en que el cine está cambiando y el éxito de los cines de ensayo de toda Europa y de Estados Unidos sobre todo es La aventura de Antonioni, es la Nouvelle Vague, es Truffaut, es Godard. Entonces, volcados hacia ese cine que está llegando, a Billy Wilder, que ya lleva un tiempo en la industria y que hace películas, El apartamento no es debidamente comprendida ni aquí ni en Estados Unidos, donde incluso fue atacada desde el punto de vista moral. Yo creo además que estábamos ofuscados por muchas otras cosas, pero vista ahora, otra vez, El apartamento refleja exactamente todo lo que iba a ser la década de los 60. Es decir, es el inicio perfecto de una década donde, como tú has hablado, persiste todo lo que nos dejó, sigue persistiendo en las partes buenas y malas hoy. Yo hace muy pocas semanas, viviendo en Estados Unidos, voy a los supermercados con mi hija o con mi yerno, y encuentro a los Jack Lemmon de turno, es decir, el hombre que a las 7:30 de la tarde, a las 8, va a comprar esa comida que va a meter en un horno, o incluso ya tiene un montón de cosas preparadas que se las dan calientes para que llegue, se monte en el coche y llegue. Y tal. Noto a veces eso que también se ha mencionado aquí, que me parece muy interesante, la soledad de las grandes ciudades, el desamparo de la gente, que cuando llega van a estar solos en un apartamento perdido y tal, con nada, con la televisión como mucho, y en la televisión, sobre todo en esa época, como vemos a Jack Lemmon, se desespera porque lo único que podría ver, que era Gran Hotel, nunca se la pone, están con la publicidad y demás. Yo pienso que, por otra parte, lo muy, muy importante de Billy Wilder es la suprema inteligencia que tiene, la profesionalidad que denota cuando además sabe las posibilidades, digamos incluso morbosas de un tema, pero las trasciende, lo empaqueta de tal forma que nos hace conscientes de que aquello existe, pero nos dejamos arrastrar por donde nos quiere conducir él, y en todo caso es hacia un entendimiento del ser humano, de sus ilusiones, de sus alegrías, de sus decepciones, y de todo eso a mí me parece, con el paso del tiempo y con la edad, que marca de una forma muy definitiva esa década que ha tenido un efecto tremendo en la segunda parte del siglo XX. Muchas gracias. Estamos de acuerdo además en eso, absolutamente, de lo de la década. Javier Riollo, muy buenas. Muy buenas. Pues antes de ver El apartamento, que además se verá mucho más rápido por televisión porque se van comiendo fotogramas de 25-24, va a ser fantástico. Dinos algo. Pues ya habéis señalado muchas cosas. Estamos ante una obra maestra. Una obra maestra es aquella que, así que pasen 40 años o 100 años, lo corrosivo que tiene y la ternura que tiene siguen igual de vigentes, nos siguen emocionando igual. Lo comprobaremos esta noche otra vez. El que no lo haya visto tendrá la suerte de ver una de las mejores películas de la historia del cine. Y es una película que, no sé, pertenece a la ciudad de Nueva York, pero pertenece a cualquier ciudad menos a Moscú, como decía
bromeando Billy Wilder. En Moscú quizás no se podía haber hecho, pero en cualquier otra ciudad, en esas ciudades en crecimiento del hombre solo, ya se podía haber hecho. Y es una película que quizás también nos recuerda a Kafka. Si Kafka hubiera tenido sentido del humor, quizá hubiera hecho una película parecida a esta. También señalaba Juan que fue criticada por razones morales. Una película muy valiente en su tiempo, pero todavía aquello que critica todavía es tan vigente, todavía esa doble moral o ese cinismo del comportamiento de algunos seres humanos están ahí muy presentes. Alguien dijo que era un obsceno cuento de hadas. Yo no sé si es un cuento de hadas y no sé si es obscena, pero desde luego es uno de esos cuentos de hadas que nos deberían contar de vez en cuando, y de la manera que lo ha contado Billy Wilder, con los actores que ha contado, con los elementos que le han rodeado a la película. La verdad es que es una suerte y un placer volverla a ver. Muchas gracias. Ya saben ustedes, bueno, a lo mejor algunos no lo saben decirlo, cómo nace esta película. Se gesta cuando Billy Wilder vio Breve Encuentro, y siempre se le quedó la idea de que como aquellos amantes de la película de David Lean iban a casa de un amigo que les prestaba el apartamento, y él siempre decía: a mí lo que me interesa es el tipo de que presta el apartamento cuando luego llega a casa por la noche y se mete en la cama, que probablemente todavía las sábanas están tibias, están calientes de los cuerpos de los dos amantes. ¿Qué tipo? Y entonces cuando habló con Diamond años después, esa historia que él tenía archivada, la pusieron en marcha, y la historia es la del tipo que presta la llave de su apartamento a sus jefes para ir ascendiendo en la empresa. Yo, que he trabajado en un banco 10 años, puedo decirles que las fiestas de las Navidades en España eran iguales, salvo que no había besos y abrazos, pero en lo otro, en esencia, era lo mismo. Creo que esta es una película excepcional por muchos motivos. Decía Juan Cobos lo de los años 60. Es que yo creo, Juan, que es una película bisagra entre los 50 y los 60. Cambia al mundo y cambia al cine. Y esta película lo recoge, más allá de las sillas vienesas o de la manta eléctrica, lo recoge el cambio de costumbres, eso que se decía antes, de usos y costumbres. Y esta película, también vista ahora, es la cara de Shirley MacLaine. Bueno, es imposible esa chica con ese corte de pelo en los planos finales algo mejor. Es una película llena de amor y de emoción, y como decía Eduardo Torres Dulce, de un romanticismo fantástico. Es la historia de un romántico que al final habla por boca de ella cuando dice: reparte, venga, reparte las cartas, sigue jugando, pero tiene toda la misma emoción que tiene el personaje de ella. Es uno de los retratos de mujer, yo creo, más acertados que se han hecho nunca en el cine. Y naturalmente está esa soledad, es la historia, es una película de soledades, una película sobre la soledad. Pero bueno, tiene tantas aristas, este poliedro es tan maravillosa que se podría hablar, y vamos a intentarlo durante casi una hora cuando ustedes vean la película, que tiene además una música estupenda, fue casi número 1. Aquí le pusieron una letra: ¿dónde está la llave de tu apartamento?, que no tenía nada que ver con esta película, que se estrenó, no produjo el impacto que se esperaba, y en esta ocasión hay que batir las palmas por la Academia de Hollywood, porque como ocurrió el año de Casablanca, que supieron ver al instante que el mito, y le dieron el Oscar a la mejor película, aquí también lo vieron al primer vistazo. Pertenecía esta película al género no puedes apartar la vista de la pantalla, el más difícil de todos. Y fue la gran noche de Billy Wilder. Allá da una foto que ahora les pondrá Juan Bustos, con 3 Oscars en una noche que no creo que haya vuelto a ocurrir. Mejor película, él era el productor, mejor director, mejor guión, fue guionista con Diamond. Y merecido, supieron verlo, que esta era una película que iba a vencer el tiempo. Con todos ustedes, El apartamento de Billy Wilder. Bueno, aquí venimos. Ya me hubiera gustado a mí seguir más viendo cómo acababa esa partida de cartas, que es uno de los hallazgos mejores de unos guionistas en el cine. No hay beso final, no es una comedia que acaba con el abrazo, con el beso, sino que se corta, baraja y venga, echa cartas, que es maravilloso. Mientras él le decía: señorita Cubeli, la quiero mucho, anda, corta y da cartas. Es uno de los momentos más románticos que ha hecho el cine.
Años 60, entra una nueva década, y el año 60 entra, pues, fíjate, Eduardo, el Real Madrid gana su 5ª Copa de Europa al derrotar 7-3 al Eintracht de Frankfurt. Fue una gran noticia, ¿no? El mejor partido 60. de la historia del fútbol. Fíjate aquí cómo se le nota que no es del Madrid. Pero es verdad, No, es uno de los grandes partidos de la historia. Soy objetivo, vamos. Sí, sí. Quiero recordar que en Inglaterra, que es la patria del fútbol, lo ponen de vez en cuando, ¿no? Como le pasa a Juan Cobos, yo lo vi en directo, además, se puso por televisión. Y yo también. Y en directo lo vi y luego lo he vuelto a ver ese partido. Y extrañaba mucho, por ejemplo, visto ahora lo rápido que era Puskás. Era rapidísimo, un jugador rapidísimo, visto ahora. Pero bien, bueno, fue uno de los momentos Es lo que grandes decía del Puskás, año. ¿no? Pasarle la pelota al gordo y adelántate un poquito. Los servicios secretos de Israel en aquel año 60 secuestran en Argentina a Adolf Eichmann, criminal de guerra nazi, y lo trasladaron a Tel Aviv. El sindicato de directores americanos concedió el premio David Ward Griffith a Frank Borzage, director de grandes obras como Adiós a las armas, etc., ¿no? Anquetil ganó el Giro de Italia. John Fitzgerald Kennedy es elegido candidato a la presidencia por el Partido Demócrata y ganará las elecciones, naturalmente. El año del apartamento, los grandes premios que se dieron en el cine fueron el Oso de Oro de Berlín, una película española, El Lazarillo de Tormes, la película de Ardavín, que era estupenda. En Venecia, el León de Oro fue para la película El Paso del Rin de André Callat. Y también para una película española tuvo un gran éxito, El Cochecito, de Marco Ferreri, con guión de Azcona, que ganó el premio de la crítica. Y luego, el premio a la Palma de Oro del Festival de Cannes se lo dieron a La Dolce Vita de Federico Fellini. Han pasado 40 años. Evidentemente no hay comparación con La Dolce Vita de Fellini. Como se ha quedado Fellini, incluso su 8,5, que no sé quién decía que tuvo que verla 2 veces, que es de las pocas veces que he ido 2 veces al cine para verla. Pero es curioso, ¿no? Cómo la pervivencia, el cine es un arte en ese aspecto, que el tiempo es el gran juez, ¿no? Es el año que Fidel Castro pronuncia en Nueva York, en Naciones Unidas, un discurso de 4 horas y media, y cuya la presencia del comandante Castro le sugiere a Hitchcock la película Topaz, una película controvertida, que a mí me encanta, y que vamos a ver si ponemos en este programa. Cassius Clay disputa en Kentucky su primer combate como boxeador profesional, después de haber ganado en el año 60 la medalla de oro, y después de haberla tirado al río en Detroit, porque no le dejaron entrar a un restaurante, y dijeron, no, usted es de color, es negro. Y dijo, pues usted, ¿para qué me vale haber ganado esto para Estados Unidos? Se fue al río, y ahí la dejó, y ahí seguirá, se supone. Digamos que es un año para el cine no muy bueno. Muere Clark Gable, cuya última película, Vidas Rebeldes, acabamos de ver recientemente en este programa. Se inaugura la ciudad de Brasilia, que pasará a ser la capital de Brasil, y era lo más moderno. Algunos cineastas inmediatamente mandaron allí un equipo con cámaras. El hombre de Río, Philippe de Broca, fue de los primeros que rodó Brasilia. El Reino Unido suprime el servicio militar obligatorio. Fallece el pobre, digo pobre en el sentido caritativo, por Dios, escritor ruso Boris Pasternak. Pobre porque no le dejaron ni gozar del premio Nobel, ni ir a por él, le amargaron los últimos años de su vida, después de haber hecho una novela que, leída hoy, no era eso que pensaban tampoco el Soviet Supremo, era una de las grandes historias de amor románticas en la línea de las de Tolstoy, era en la línea de Ana Karenina, y en fin, no la supieron ver. El único que la supo ver muy bien fue David Lean, que hizo una película maravillosa, y muere en accidente de automóvil, un accidente estúpido, absurdo. Albert Camus, autor de La peste, El extranjero, portero de fútbol en su juventud en Orán, pero en fin, que fue una desgracia. Y ya vamos al apartamento, a esta película que describe, no sé, como un pintor, como un músico, describe su tiempo, ¿no? Igual que ves a Cézanne describir en un cuadro su tiempo, o a Renoir un baile en Pigalle o en Montmartre, es que ves esto y dices, es que era su tiempo. Además es verdad, porque ha sido nuestro tiempo. Sí.
Es asombroso. Sí, es que yo creo que Wilder hay tres errores que se cometen a lo largo del tiempo con Wilder. Juan decía que en aquellos tiempos se fue muy injusto. Yo llegué a Wilder más tarde, a finales de los años 60, entonces a lo mejor era más fácil el análisis. El primero es que es un director sin estilo. Es una de las mayores falsedades que puede existir. Es uno de los directores con el estilo invisible que le gustaba a Hawks, a Ford, a los clásicos. Pero hay una cantidad de puesta en escena enorme. Pues doy un ejemplo. Cuando está hablando con Sheldrake por teléfono, Jack Lemmon desde su apartamento hace una suavísima panorámica para ver al fondo, en profundidad de campo y enmarcada en una puerta, a Shirley MacLaine que entra. Esto no es un recurso para no montar en el plano, sino que de alguna forma está uniendo a dos personajes que están muy separados con el que está hablando por teléfono, ¿no? Pues la entrada de Shirley MacLaine en el restaurante chino para encontrarse con Fred McMurray, la canción que entra muy en homenaje a Casablanca, como he dicho anteriormente, es otra muestra, ¿no? En segundo lugar, el hecho de que sea un cínico. Bueno, ya lo hemos dicho muchas veces cuando han aparecido aquí las películas de Wilder. Es un romántico. Lo que pasa es que es un romántico que mira la realidad con los ojos muy abiertos y señala un poco el aforismo clásico de castiga riendo mores, ¿no? Fustigar las costumbres pues riendo, ¿no? Y lo tercero es que es un cineasta muy físico, tan físico que casi todos los ambientes que describe son muy realistas. El trabajo de Trauner en la oficina, esa oficina que, como bien ha dicho Javier, es kafkiana de arriba abajo, ¿no? Claro. Ese apartamento, que no se puede ser un apartamento más triste, con esa fotografía tan mate, tan opaca, por otra parte excelente, de Joseph Lachelle, ¿no? En el que hay pues ese póster colgado del MoMA, esa raqueta que tiene al final incluso rastros de espagueti, ¿no? Sí. Esas calles de Nueva York. Fíjate, Eduardo, qué curioso. Por ejemplo, dices, el póster. Es un póster de Mondrian, ¿no? El que tiene colgado. Sí. Para llegar a ese póster, Billy Wilder cuenta, como contaría su maestro Lubitsch, dices, este es un tipo que vive ahí en el oeste, al lado de Central Park, presta el apartamento, está aburrido ya de ir a Central Park, a veces se va al MoMA, que está al lado, y entonces allí pues hace lo que dice todo, pues compra un póster del MoMA, pero como no tiene nadie ni que se lo enmarque, lo pone, es que la película es que está muy pensada. Cuando estos estaban 8 meses haciendo un guión, era asombroso. Absolutamente, absolutamente. En ese sentido, aparte, bueno, hay una característica importante de Wilder, y que ellos dicen, y mi hermano siempre me corrige porque sabe alemán, que debemos decir Bilder. Sí, pero como eres americano ya... Bueno, pues eso, que este hombre es el único que realmente ha hecho todos los guiones de todas las películas que ha dirigido. Eso no lo ha hecho nadie. Nadie en esa cantidad de películas, además. Y buenos. Y buenos, además. Excelentes. Pero es un personaje, además, que eso que dice José Luis, incluso los que no firmaban guiones como Ford, les hacía hacer a los guionistas la historia completa de cada uno de los personajes. Y Wilder, que nunca se ha hablado de que lo hiciese, pero sin embargo, en mente y en sus conversaciones con su colaborador con Diamond o con Brackett, hacían eso. Por eso estaban meses y meses trabajando y sabían exactamente en qué momento que podía ser, qué cenaba ese hombre, cómo cenaba, qué llevaba, cómo es ese apartamento. Ese apartamento, además, los he visto porque además en la misma calle que dice, porque iba a haber sido, los libros sí dicen el 69, pero para quitarle una posible connotación lo dejó en el 67. Y en el 67 yo estaba en casa de Elia Kazan, que vivía además en el oeste, en esa zona, y esa está perfectamente. Alguna vez hablando con Víctor Erice de cine americano, yo le decía siempre, cuando uno conoce los entresijos de la vida americana, las casas de amigos, los mercados, todo, creo que es el cine que mejor responde en sus decorados y en sus ambientes a lo que es las ciudades, las calles, las casas. Cosa que en otros países no. En otros países los decorados tienden a exagerar y a cambiar lo que es la vida normal. El cine americano en eso es perfecto. Y que contó con Trauner, que era un genio, claro. Él lo vio y dijo, claro, que había hecho, bueno, Les Enfants du Paradis, no, había sin hecho, ir más lejos, había ¿no? hecho todo, pero fíjate que Trauner le dan el Oscar por una película aparentemente de decorado sencilla, porque como dice, se había inspirado en el Mundo Marcha de Vidor, lo de la oficina, y luego Wells a su vez lo repite en el proceso. Lo que pasa que este lo hace con una serie de trucos maravillosos, y Wells busca una sala inmensa en Yugoslavia, en vez de que en Zagreb, ¿no? Y hace la sala entera, ¿no? Pero por lo demás, no, este hombre... Es que es la sencillez. Él tiene es lo más difícil del mundo. Y esa información que decís, que es verdad que nos da precisa de su tiempo,
es un observador de su tiempo, incluso de las bromas de su tiempo, bueno, pues cuando intervienen el coro de la película, ¿no? Y hacen alguna broma, pues hacen una broma sobre el MoMA o sobre el arte moderno, o la criada cita lo que está pasando en Cuba, o la chica que se ha ligado en el bar está citando a Fidel Castro y sus barbas, que no le ha contestado porque tiene allí Tiene, por cierto, a su novio. el récord de Dry Martinis. El récord de Dry Martinis. Los 7 palillos, sí. Con las 7, se toma 7 Dry Martinis ese señor. A mí lo que me parece, y voy a decir a Eduardo que le he interrumpido, es que, y hay que decirlo, ha superado a Stroheim en su cinismo, porque es mejor guionista que Stroheim, y ha superado a su maestro, a Lubitsch, también, porque Lubitsch ha hecho docenas y docenas de toques Lubitsch de esos maravillosos, pero lo del espejo roto de esta película, yo creo que probablemente es el mejor que ha habido nunca en el cine. Cuando tú decías lo del espejito roto, no se puede, ya no necesitas ninguna palabra, ya sabe quién es, sabe absolutamente toda la historia, solo con la chica cuando ve el espejo. Es algo asombroso llegar a esa concisión, ¿no? Y luego, que tú y yo lo hemos compartido desde hace muchos años, que yo no creo que haya un romántico en el cine. Vamos, es como Max Ophuls. A lo que pasa que tiene eso que se decía entonces de chavales, vergüenza ajena o pudor o no sé qué, y a veces le cuesta sacarlo, porque le parece como que es un síntoma de debilidad, decía él, ¿no? Esa especie de la ternura. Esta es una de las películas con mayor capacidad de ternura que se han hecho nunca en la historia del cine. Esa palabra la ha empleado antes Javier, que puede completar lo que había dicho, pero yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que tú dices, ¿no? Creo que la clave de las películas de Billy Wilder es que él cuenta lo que ve, está muy reflejado todo lo que sucede, lo que está diciendo Javier, sí. Es verdad, casi todas sus películas, La tentación vive arriba, todas sus películas contemporáneas, son muy físicas en los apartamentos, son muy físicas, como decía Javier, en las bromas, en lo que se estaba diciendo en ese momento, y es curioso que unas películas tan apegadas en principio a su tiempo, como decía Javier también en la presentación, no hayan envejecido nada. Eso quizá, fíjate, cuando tú has señalado lo que pasa con el cine de Fellini, incluso con el mejor cine de Fellini que tiene esa voluntad quizá de trascender su cine. No es un cine que esté dándonos información puntual, no está preocupado por eso, está preocupado más por hacer una obra de trascendencia, de arte. Sin embargo, la actitud, o por lo menos la actitud, porque quizá luego las intenciones fueran otras, de Billy Wilder, o como queramos llamarle, es entretener, primera premisa casi, pero entretener no solo enseñándonos las risas fáciles, sino metiendo ahí el vitriolo, metiendo la acidez, la crítica más corrosiva. ¿Y qué ha pasado con eso? Que ha convertido eso que es tan cercano en una obra de arte reconocible, así que pasen muchos años. Todavía porque ha ido a la esencia de los defectos del ser humano y también de las virtudes, porque también trata de un hombre bueno y trata de alguien que está de un proceso de reforma, digamos, en la forja de alguien anodino o alguien, bueno, pues muy trepa, que se convierte en otra cosa, dignifica al ser humano. Bueno, y ella también, porque el personaje de ella es maravilloso. Me parece maravilloso, me parece maravilloso. Sí. Y me parece, vamos, yo creo que todos están muy bien, pero ha sabido Lemmon y McLean es quizás una de las mejores parejas de personajes que existen, porque son dos derrotados. No la quiero. Ella es una romántica, uno de esos personajes románticos golpeados que hay en las películas de Soñadora, a la que, como dice, soy un riesgo para las pólizas de seguro en el amor, es decir, es que no tengo absolutamente nada que hacer, ¿no? Y él, como habéis dicho, es un solitario, es alguien que es incapaz de tener vida propia. Tampoco es nada casual que le preste el apartamento, porque es que, salvo que va a coger muchos resfriados, en el resto, ¿qué hace ese hombre en el apartamento cuando llega sin un amigo en Nueva York? Ver publicidad. Ver publicidad, efectivamente, ¿no? Es decir, es alguien que no sé si alguna vez ha cocinado espaguetis, pero no creo que le haya dado mucho uso a esa raqueta de tenis para los espaguetis, ¿no? Me parece que Lemmon está sencillamente espléndido y es difícil ver a alguien mejor que McLean en cualquiera de sus personajes. Son dos solitarios sin vocación de ser solitarios. Claro. Son dos solitarios que están al borde del suicidio o que cuentan suicidio, intentos de suicidio anteriores, por eso el peso tremendo de la soledad. ¿No? Son dos personas que están queriendo huir de ese mundo de soledades, quizás son muy torpes o se enamoran de quien no deben, claro, o se equivocan en la vida, pero no quieren estar en ese mundo, que eso es lo que nos hace, además nos los acerca mucho. Nos sentimos muy cercanos, esa cosa derrotada, pero también a la vez un poco trepadora, esa cosa feliz e infeliz, esa cosa ingenua,
ese deseo siempre él siempre quiere agradar. Eso también es un personaje que se nos hace mucho más humano por todo eso, por su ingenuidad. Es un personaje... Está muy bien visto el personaje. La primera parte de la película, Jack Lemmon puede parecer que está sobreactuado porque está demasiado nervioso, demasiado intranquilo, está histérico. Poco a poco, cuando ve que él puede dar algo a alguien, se va tranquilizando y Jack Lemmon empieza a actuar mucho más relajado, mucho más tranquilo. Eso está muy bien estudiado en la película. Y ya se encuentra como que puede ser feliz cuando le dan un puñetazo. El puñetazo le comunica la felicidad. Dice, qué bien. Ya siento, me dignifico, puedo amar. Incluso la utilización, que eso es la sabiduría enorme, yo creo que de la Universidad Lubitsch, en la que, como tú dices, él tenía un cartel, parece ser, en la oficina, que decía cómo lo haría Lubitsch, ¿no? A la hora de preparar las películas, que es pues esa metáfora visual. Es decir, la idea de los ascensores, que me parece sencillamente genial, la idea de los pisos, que es subir y bajar, la idea de las llaves, esos objetos tan esenciales que parecen tonterías en el guión, pero que están ahí, esa confusión de llaves, es decir, uno le deja una llave equivocada y él se tiene que pasar toda la noche con el resfriado. Al final, él le entrega la llave y McMurray no entiende nada, como lo va a demostrar en la fiesta de Nochevieja, en la que se le va a ir Shirley MacLaine, pero dice, me has dado la llave del lavabo de ejecutivos, es decir, no entiende absolutamente nada, y si quedaba algún género de dudas, el uso del bombit. A mí me parece que es sencillamente genial utilizar un ítem, un objeto, para demostrar a alguien que nunca va a ser un ejecutivo. Se compra incluso el sombrero equivocado, ¿no? Y ahí hay un momento genial, y es cuando la secretaria de Sheldrick, de Fred McMurray, le ha contado los antecedentes penales de McMurray. Ella se convence que no va a ir a ninguna parte con Sheldrick, sigue la fiesta, se abstrae, y el pobre de Lemmon le está intentando colocar su ascenso. Es un momento en que cómo mantiene Shirley MacLaine la conversación, interiorizando su tristeza, y por otra parte intentando ser amable con alguien que siempre es amable con ella, me parece que es sencillamente prodigioso. Aquí... lo que decías tú de lo del ascenso. Sí, creo que no se puede decir más, vamos, ¿no? Incluso la utilización de esa voz en off y esos planos documentales, ellos rodaron mucho en Nueva York al principio. Lo que pasa es que, como siempre le sucedía a Wilder, cada vez que iba a Nueva York, como no salía nada de lo que a él le gustaba, al final tenía que volver a rodar en el estudio, ¿no? Manhattan, una voz en off, y el final, ese maravilloso traveling final, corriendo incontenible MacLaine hacia el apartamento, eso lo reproduce, creo recordar, Woody Allen en Manhattan, concretamente. Sí, es el final. lo hace más largo. Sí. Lo hace más largo y se va con la cámara, me parece que lo dice en algunos códigos, se va con la cámara más atrás, ¿no? Cuando decíamos que era la primera vez que alguien se va a 3 Oscars tan importantes, también hay que decir que hay 2 Oscars que no se le dan a la película, para mí, injustamente, que son el de MacLaine y el de MacLaine. Sobre todo el de MacLaine. Pero yo creo que los dos, porque Jack Lemmon me parece que se lo llevó Burt Lancaster, me parece. Sí, y ella se lo llevó a Liz Taylor porque había estado... Con la menos del bisón, en principio, y el otro se lo llevó por el fuego y la palabra. Bueno, lo de Lancaster estaba más claro, porque era ese tipo de película que la Academia tiende a premiar, que es el actor que hace un esfuerzo, tal, mientras que Lemmon estaba muy en vida cotidiana. Y además se da cuenta, el final de la película tiene una lectura, ha habido muchas, pero esa lectura es muy importante, porque esos 2 seres es difícil que se aguanten mucho tiempo juntos, tal y como los dejas. Yo creo que no. Yo creo que no, Juan. Los 2 sin trabajo y los 2 en una situación en la cual ella está enamorada de ese jefe, y este hombre no ha tenido... Pero lo que aseguraba la catástrofe era continuar con una relación con alguien tan antipático, sí, no, y tan, bueno, pues es tan que odiable como Fred McMurray. Eso es lo único raro de la película, que esta chica puede enamorarse de ese hombre. Son 2 náufragos. Yo creo que lo ha hecho Paul Douglas y se murió. Sí, hay una línea de diálogo que está muy bien, y es cuando dice: yo era Robinson Crusoe y de repente he visto en la arena unas huellas. Yo creo que son 2 náufragos, y yo coincido. Yo lo he leído eso por ahí en casi todos los libros, pero coincido con Javier. Dice, no tiene futuro. Hombre, lo que pasa es que desde luego el que alguien es muy romántico evita los besos, ¿no? Evidentemente, ¿no? Sin ningún género de dudas. Y la verdad es que es un apartamento en el que ya ha quitado incluso hasta el póster del MoMA de las paredes. Está incluso más feo de siempre. Pero esa manera de decirle, me parece que en el original dice: la adoro, señorita Kubelik, y ella
sonríe de la manera que sonríe McLean y le dice cállate y reparte, ¿no? Bueno, yo creo que hay algo más que les puede hacer Hombre, pero además, vivir fíjate, más allá del final, ¿no? Recordemos que cuando él cree que puede conquistar a la chica, cuando la tiene ya durante 2 días allí, la está cuidando, cambia el apartamento. El apartamento de repente se convierte en un lugar feliz, que es un poco en un hogar oscuro, se convierte en un hogar. Se prepara una él cena, está preparando todo. una cena, y la raqueta empieza a tener sentido, empieza a no ser un instrumento triste y olvidado por allí de un soltero, sino todo tiene otro sentido. Ese camino a Francia, velas, ha comprado servilletas, está haciendo un proyecto de vida, y eso es una de las, quizá a lo mejor se avergüenza mucho Wilder de demostrarnos ese lado romántico, pero ahí no lo puede disimular. Ahí está haciendo un canto al amor que por fin tiene sentido, al amor que por fin 2 seres vagabundos, solitarios o perdidos o extraviados se encuentran. Son los finales clásicos de Wilder. Quizás el director que mejor es capaz de cerrar una película. El final de La vida privada de Sherlock Holmes que vimos aquí me parece que es absolutamente magistral. El final de En bandeja de plata es absolutamente soberbio, con aquellos 2 amigos que empiezan a jugar el final de Bésame tonto es absolutamente increíble, cuando desaparece Kim Novak y ese matrimonio se reconcilia, ¿no? Yo creo que las películas de Billy Wilder cuentan algo realmente muy humano, y es la dificultad de vivir, la capacidad de perdonar, la capacidad de asumir los errores del otro juntamente con los errores, y utiliza algo que es muy bien, que es las falsas apariencias. Es decir, durante mucho tiempo los personajes han aparentado lo que no es, no digamos el pobre Lemon que cree el doctor Dreyfus y los demás, que es como dice alguno de estos, un lady killer, vamos, es decir, que bueno, pide incluso el cuerpo para la facultad, para hacer un estudio de anatomía, ¿no? Incluso en un momento determinado pues disimula con Shirley MacLaine y dice, me acompaña hasta el metro. En cualquier momento de la película anterior hubiera dicho, por supuesto que sí, para estar un momento más al lado del ser querido. En ese momento dice, no, tengo una cita importante, una chica que por supuesto no ha quedado con él al lado de tabaco. Es desolador, ¿no? Cuando él está esperando en The Music Man, que está rodado de verdad en el Majestic, y va entrando la gente y él se queda solo. Ese es un momento tremendo, y el plano en Central Park, o donde sea, el parque correspondiente, cayendo las hojas, absolutamente resfriado, fuera de su casa, la imagen absoluta de la derrota y de la soledad para triunfar, es decir, para subir al piso 27 y tener la llave del lavabo. Y eso de lo rompe ejecutivo. con hallazgos geniales, cuando baja aquel tipo con la chica y que le dice, todas tenéis que vivir en el Bronx. todas vivís en el Bronx. Pues es que los 4 sinvergüenzas ejecutivos, aparte que están todos muy bien escogidos los actores, creo que no se puede dar un curso mayor de la situación, pero, no digamos el que se presenta el día de Navidad con la botella de esto y ese Volkswagen incomodísimo. Oye, pero son sinvergüenzas, sin embargo son los representantes de la clase media americana que triunfa. Alta o media alta, ¿no? Es el ejemplo, del triunfo del sueño americano. Está ¿no? haciendo una crítica moral, digamos, sin duda, a un estatus y a una forma de vivir, una forma de entender la vida. Tú te voy a recomendar, vas a ascender, ¿no?, a esa especie del sueño americano de hay que triunfar, subir, no importa, desde el ascensor hasta la parte más alta del edificio. El baño de directivos. El baño de directivos. Y ese retrato sobre el cinismo del comportamiento de una sociedad es perfecto. Ahí sí que saca la bilis y saca la puñalada trapera. Ahí sí que dice, bueno, ¿cuál es el deporte americano preferido? El amor oculto a media tarde, ¿no? La burla après-midi, que dicen los franceses, es el deporte nacional. Y está haciendo una crítica de todo eso, de esa falsedad. ¿Y cómo se suben las empresas? Porque hay que pensar que la mayor parte de ellos, probablemente de los 4 y del propio Sheldrake, han subido en la empresa con medios utilizando, han sido el máster de su tiempo. Pero evidentemente por medios algo parecidos, ¿no? Porque el pobre oficinista que está en la mesa al lado de Lemon dice, llevo aquí 8 años, dice, y no hay forma humana, y tú llegas aquí y rápidamente subes hacia arriba, ¿no? Ahí está la ventaja de la película, que eso, que era el modo de vida americano, hoy ya es el modo de vida de la Comunidad Europea también. Es decir, en las empresas existe eso, que entonces era muy, muy nuevo para todos nosotros. Aquí tenemos ya hasta precocinados. Claro, sobre todo la forma de subir. La forma de subir y la forma que él le explica ahí, que eso también era muy novedoso, que en una empresa como esa hay 4 que se entienden con la telefonista, con la otra, tal y cual. Y que esta muchacha sencilla y todas esas cosas, espera también ascender casándose con Sheldridge, si el otro se divorcia.
Entonces pegaría un salto en la escala social que no Sí, te puedes pero en imaginar. ella tenemos que creer que está está el dinero enamorado. por medio, que luego está aquí también. Está aquí y está en Francia. Ese está en Eldridge que le vemos el día de Navidad con el arbolito familia, en su claro. casa, no se va a casar nunca. Y la etiqueta, ¿eh? Y la etiqueta del batín correspondiente, con esos monstruos de hijos que dice, si metemos una mosca dentro del cohete y si metemoslo y se reproduce, Es una de las claves que lo dice un par de veces, me parece, el no perder el tren de las 8:20, el que sale para... porque hay un momento... con ética, para recordar- junkers... Claro, es que esos trenes, si lo pierdes ese, que ya son tarde para ellos, si lo pierdes ese, es que ya no llegas. O llegarás a las 12 de la noche, todavía tienes que dar muchas explicaciones. Pero hay un momento en una secuencia que a mí me parece maravillosa, quizás probablemente de lo mejor que ha escrito Wilder, que es la secuencia del restaurante chino, cuando descubrimos quién es el amante secreto de esa chica a la que nadie logra conseguir, la Kubelik, que ella cuenta cómo son esas relaciones de adulterio con los jefes y los describe absolutamente genial, es decir, como al principio no hay horarios, después ya miran el reloj porque pierden sino el de las 8:30, cómo están esas excusas, y ella lo dice con un cansancio, con algo como que ella está continuamente diciendo, yo no le he pedido que se divorcie, es él el que lo... bueno, está como dice Javier, ella se redime de esa subida social porque ella está profundamente enamorada de un sinvergüenza y yo creo que lo sigue enamorado hasta el final. Y lo sabe, y además y lo dice, y ella hace esa broma maravillosa de nunca debes usar rímel si te has enamorado de un hombre casado, porque no le puedes besar, que no puedes demostrar tus cariños, pero ella tiene conciencia de esa casa, que se ha enamorado de la persona no adecuada, pero sabe que el amor tiene esas fatalidades y no puede liberarse de Porque ellas. el resto de las chicas, empezando por la telefonista, no, desde sí, luego pero lo que quieren no, es pasar es un buen divertirse, rato. pero esta es otra cosa. Pero a la señorita Olsen le pasó lo mismo que a ella, que está muy bien la venganza cuando llama a la mujer y la cita es estupenda. Está muy bien, todos aplaudimos. Claro, es estupendo. Y el chiste de Wilder, que la secretaria siguiente no es que se haya jubilado, es que No, llevaba esa 20 rosa, años claro. jubilada probablemente en esos momentos, ¿no? Con eso ya ha dicho absolutamente Está cuál es la elegida por su situación, ¿no? esposa. así Pero que parece fíjate, que era ella no se redime, digamos, ella no reconoce que puede haber otra vida y otro amor hasta el final de la película. Sin embargo, él se va redimiendo de ese trepa que tenemos al principio, que nervioso, como tú dices, poco a poco, ¿no? Cuando encuentra a esta mujer, cuando cree que se ha enamorado de verdad, él cree que puede ir renunciando a esas servidumbres a las que se ve sometido. Y ahí les vamos recuperando, ahí va creciendo el personaje, ese personaje que parece anodino va siendo un hombre, bueno, pues con una ética, va siendo alguien que merece más la pena que todos los que le rodean, que todos los jefes, y sabes que la vida puede estar en otra parte, no en la oficina aquella del piso. Cara, la vida... Lo que ha dicho el doctor, que lo ha dicho el hemos visto doctor. en tantas películas Tiene que ser un americanas, mensch. es esa puerta de cristal esmerilado y un señor que siempre está poniendo y dibujando las letras con tu nombre. Y la vez de pasada nada más, pero eso es algo... Y luego el directorio que está en la parte de abajo Ah, sí, ahí, del sí. local, donde el Ya mismo estás. actor, creo recordar, el mismo característico, está colocando el nombre de ayudante, ¿no? ¿Cómo está hecho el guión? Y el cuidado con el que está hecho el guión es la secuencia final, las tres secuencias finales, ¿no? Es decir, utilizar el restaurante chino, donde habían sido tan felices para la fiesta de Nochevieja, con el adiós, digamos, todos, etcétera. Ese momento en el que Fred McMurray se vuelve y ya no está ella, el traveling siguiéndolo, cuando sube feliz por las escaleras y oye algo que puede ser el disparo, el suicidio de otro solitario. Y el cambio es que ha abierto la botella de champán. Me parece que no se pueden Utiliza muy decir bien. más cosas y utilizar todos los elementos Y dramáticos. utiliza muy bien el apagón del fin de año, cuando cantan todos, y en ese apagón, al dar la luz, ya no está ella. Esa es otra buena... Claro, es decir, ¿cómo resuelvo la situación? Ya, Es pero decir, Eso lo sin decía, una palabra, eso ¿no? lo decía siempre Wilder, que él nunca había llegado, luego ya nunca consiguió la perfección de este guión. Este guión es que está Sí, milimétricamente parece estudiado. magistral. Te da, además hace una cosa que está muy bien, aparte del humor, que es fundamental, no podría decir todas las cosas, sino emplear mucho humor. Aparte de eso, él te da siempre las bases para que el espectador no se desoriente nunca. Y si tiene que en un momento determinado, 5 rollos más adelante, tener una pista, él ha dejado ya ahí su piedrecita antes para que sepas que lo va a encontrar. Va a encontrar. Es decir, que el hecho de que la llave, al tener la llave el otro,
hace posible, pero si no hubiese pedido la llave Fred McMurray, no podía haber jugado las escenas siguientes. ¿Cómo es ese diálogo cuando McMurray le llama a su despacho, ¿no? Dice, es usted el hombre más popular de la oficina, ¿no? Para pedirle la llave. No se puede hacer las cosas mejor, contar de una manera tan indirecta, tan sutil, tal demostración del poder que tiene McMurray para manipular esa situación. Entonces no va usted al teatro con el señor ese. Y la ingenuidad de él, cuando todavía está creyendo en ese diálogo, que lo que le está es proponiendo directamente el ascenso sin nada a cambio. Es una mezcla de sinvergüenza, es decir, porque luego la verdad es que esto es lo que llamábamos en el Código Penal una tercería locativa, es decir, el que alquila el local para comercios carnales. La verdad es que el personaje de Lemon se derrime porque tiene un fondo, como tú dices, de ingenuidad, de bonomía, un poco tontorrón, pero es un sinvergüenza, digámoslo claramente, es un sinvergüenza que intenta y que asciende a través de esa situación. No, los ascensos son muchas variantes, es decir, hay muchos empleados en muchas empresas que se quedan con el hijo pequeño del jefe que tiene 7 años para que el jefe se vaya al teatro o se vaya al cine. Eso lo he vivido yo, pero muchos. O sea, que son muchas las variantes del supermercado, de cómo se compran las cosas, también porque el jefe tiene una tienda y entonces todos los empleados de toda esa planta tienen que comprar en la tienda que tiene la hermana del jefe. Que son muchas cosas. Claro, si aquí... se van dando muchas claves. Si aquí la contraposición es que han ido a escoger al pobre hombre que no tiene ni un amigo ni una amiga en Nueva York, y porque claro, si cogen a otro sinvergüenza que tiene otra amiga, pues se va al piso de la amiga y se acabó lo que se daba la historia, ¿no? Entonces es ese desamparo, ese plano del que hemos hablado anteriormente, de sentado el pobre en mitad de una noche ventosa de noviembre, frío, calado hasta los huesos, claro, ¿no? Pero no tiene amigos porque es que... Ocultándose en la puerta de su casa al lado de los cubos de basura, inventándose una disculpa cuando llega la portera, ¿no? Pasando por lo que no es al lado del doctor Dreyfus, que como muy bien dices, esa es otra de las claves de la película, dice, a ver cuando usted es un mensch, es decir, es una persona decente, un ser humano completo, ¿no? Pero no tiene amigos y los vecinos se confunden con él porque tiene una especie de destino más importante, o le han hecho creer que el destino más importante que es triunfar. Claro, el modelo del triunfo, ¿cuál era? Pues tener ese despacho ya privado con el nombre tuyo puesto en los cristales, el teléfono, y cuando él se da cuenta que eso es abundar en la soledad, que ya conoce muy bien, es cuando empieza la transformación. Pero esa capacidad que tiene de tener que hacer otro papel distinto al que es con los vecinos, ¿no? Los vecinos tienen que pasar por una especie de golfo sin fisuras. Lo que son sus jefes que no para de ligar todas las noches y tal. No, pero lo que hace, como dice Eduardo, es esa cosa, es que es un mensch, ahí adquiere la dignidad de un ser humano. Claro, hay una evolución en él. De esto era muy consciente. Shirley MacLaine, cuando hablaba de la película, Shirley MacLaine dice, ojalá me hubiese dado a mí, el director, las oportunidades que le dio a Lemon. Es que toda la película está basada en que hay una evolución muy marcada en él, que toma conciencia, que su estómago llega un momento que no soporta todo ese juego, pese al aumento de sueldo y pese a la subida y frente a todo. Es decir, lo que dices tú muy bien, Juan, llegar a esa perfección no la pude coger, porque él intenta repetirlo con Jack Lemmon y Shirley MacLaine en Irma la Dulce, obra de éxito y tal, pero no es igual. Hay un momento... No, es que esta es una de esas películas que nacen perfectas. Incluso cambia una historia de hombres ya sin mujeres en bandeja de plata, que en el fondo es también la de otro pobre hombre como Lemon, dominado por su mujer, de la que está profundamente enamorado, ese personaje que hace Judy West, y que ve que se aprovecha en el cuñado, su mujer, absolutamente todo, y solo tiene otro tontorrón como él, otro ingenuo, otra buena persona. Miremoslo como lo miremos, que es el jugador negro de rugby, de fútbol americano, con el que al final es la única relación que le sigue. Los héroes de Wilder, no es raro que hiciera lo del héroe solitario, el vuelo del Limber en el Atlántico, son unos profundos solitarios, están muy aislados. Qué inteligente el cambio de papel que le hace a Fred McMurray. Cuando le ha tenido en una película negra, haciendo una cosa bien distinta años antes, cuando Fred McMurray parece que ya es un actor de estos que representa un poco Disney, ¿no? La clase media americana, un hombre bueno de éxito, querido para televisión, para la familia unida. De repente es el que simboliza el cinismo mayor, ¿no? La falsa moral. Porque le vemos como personaje muy armado moralmente, con la familia, la foto en la Navidad, con el árbol de Navidad, con los niños pequeños. Una burla más de Billy Wilder. Y el héroe de todas las películas de Disney, claro, que le da la vuelta. Él lo que tiene es una facultad que solo lo han tenido los grandes genios
en la historia, y es que él traduce a un lenguaje que puede entenderlo todo el mundo, las preocupaciones de Elmer Rice y la máquina de sumar, lo que puede ser el proceso de Kafka. Él no se dice, y él lo clarifica, lo hace sencillo, lo pone a y lo acerca a todo el mundo. Lo hace popular en el mejor sentido de la expresión. Claro, en lo más difícil. Incluso utilizando un tema musical, el de Adolf Deutsch, tan romántico, para situaciones que no puede ser, porque utiliza el mismo tema casi para el lavado de estómago. Lo utiliza también para cuando se marchan en el taxi, besándose en la parte trasera del taxi, Sheldrake, McMurray y Shirley MacLaine. Lo utiliza para el momento de amor de Lemmon. Es capaz de decir, lo que es romántico, y lo utiliza justamente cuando otro no lo utilizaría de esa manera, ¿no? El niño aquel de las mosquitas, ese sería el personaje de Jack Lemmon, mayor, cuando va a una isla del Mediterráneo y descubre que Sheldon ha tenido un amante 40 años, que es su padre, porque siempre se va moviendo. Sí, yo creo efectivamente que toda la filmografía, tú lo has visto muy bien, toda la filmografía de Wilder, los personajes aparecen y reaparecen, se pueden seguir las historias de uno a otro, porque yo lo que tú has dicho creo que está muy bien, es decir, tiene toda la información en la cabeza y él la procesa siempre en términos de comedia, de antítesis a lo que debería hacer. Bueno, no creo que se pueda decir más de la Navidad de los solitarios, de la Navidad pagana y no cristiana, que esa secuencia en ese bar atestado de gente, con ese pesado del Papá Noel que ha dejado aparcado esa pobre solitaria. La novia del jockey, ese es un personaje fantástico. Eso sí que es la soledad, ¿eh? Yo he ido a la versión original. Los dos tipos más solitarios de Nueva York. Metido aquí en el doblaje lo de Castro, pero he ido a la versión original y no está lo de Castro. Sí está. Era lo que tú decías, es que Castro en ese momento era el héroe de Nueva York, porque cuando fue a la ONU fue el héroe también de Cabo Cañaveral, de los de Cabo Cañaveral, o sea, está jugando quizá con el diálogo que tienen los americanos medios en su entorno, ¿no? En su oficina, en el bar, dicen esos tópicos del arte moderno, y luego Billy Wilder compraba arte moderno contemporáneo con el dinero que ganaba de la película. Y las sillas Toné y la cama es su cama, la cama donde están. El apartamento no está tan mal, Eduardo, te has dicho que está mal el apartamento, no está tan mal. Pero al principio está más triste y más oscurecido. Habrá que fijarse mucho, a mí no me gustaría vivir, Javier, en ese apartamento, por mucho que esté en la calle 67. Hay ventanas americanos que abren la puerta y ya estás en... Sí, lo abre para que respire. No hay la ventana, hay solo una ventana. Otra cosa que daba muy bien los decorados de Trauner es la geografía. Está puesto el aire acondicionado, sé que le han subido la renta, pues está el aire acondicionado puesto, no se le escapa ni una. Otra película con la que está muy emparentada está en ese parentesco que tú dices de la familia Wilder, no con Avanti, con La tentación vive arriba. No, que digo con Avanti serían los amantes. Incluso el personaje ese de Ray Walston, cuando dice, si es que me he encontrado con Marilyn Monroe, se gira y es prácticamente la Marilyn Monroe caricaturizada, porque seguro que en aquellos momentos en América había muchas chicas que, bueno, pues para ligar esas cosas tomaban el look, el estilo, la apariencia visual. Él lleva las copas en la mano, coge el dinero, pero luego no se olvida decir, vuelve a poner la cartera. Porque la otra mira el dinero con unos deseos muy humanos, por otra parte, de aprovecharse, ¿no? Es un analista. Bueno, y cuando llegan en el Volkswagen, ese coche tan incómodo, y sacan de la parte, bueno, no sé, debe ser el maletero, ¿no? No, es que el Volkswagen lleva el motor atrás. Por eso es el maletero, ¿no? Creo que saca el cubo. Ahí hay otro momento espléndido de guión, y es que uno de los cuatro descubre a Kubelik un equívoco de comedia, una falsa apariencia wilderiana en la cama de Jack Lemmon, y saca la consecuencia absolutamente distinta. Si encima al día siguiente, a los 2 días, cuando aparece con el ojo morado, entonces la leyenda de Lemmon gana en una estima que no se ha ganado en modo alguno, ¿no? Y el Jim Rami ese hay que jugarlo, ¿no? Porque siempre se juega de 2, ¿no? El Jim Rami, que le llaman aquí, ¿cómo le llaman? Ramiro. Ramiro, por ser por Rami. Por ser Jim Rami. Sí, el Jim Rami. Es curioso que termina con una partida de cartas como otra película de ese año, como Viridiana. Con otra solución muy distinta. Fueron 3. Pero está de las pocas. Son 2 soluciones domésticas. Domésticas, sí. Son 2 soluciones domésticas, Javier. Es lo que llamamos autor, ¿ves? No creo que Buñuel estuviera muy lejos, porque yo siempre he sostenido que Buñuel es alguien al que se ha dicho que es zafio en la puesta en escena, no lo tampoco. Y yo creo que es una persona, bueno, no me atrevería a decir romántico, emplear la palabra tan exacto como en Billy Wilder, que es un romántico vienés, pero es alguien para el que los valores, los sentimientos
movimientos están apartados deliberadamente para que no se le echen encima, pero yo creo que hay también bastantes equívocos. Estoy de acuerdo contigo. Con Buñuel, son bastante más parecidos de lo que puede no aparentar. creo que estén muy alejados Buñuel y Wilder, ¿no? Este horario es el anterior al 9 to 5, al de 9 a 5, cuando te cogían 10 minutos antes y salían. Por los ascensores. Y por los metros, porque y para llegar a las estaciones en punto, a la Penn Station. Joder, es un retrato de la vida. Y de la ciudad. Tú has dicho que neoyorquina es la película. Y la fiebre. Aunque se haya hecho casi toda en estudio, no importa, ¿no? Pero nos hace el retrato de Nueva York, que luego lo amplía la torre. Sí. La torre de la bolsa, que no estaba. Juan lo ha dicho al principio, y yo creo que lo comenta en uno de sus libros Julián Marías, que la primera vez que fue a Nueva York, y yo creo que eso nos ha pasado a todos, o a Estados Unidos, no sé dónde recuerda, no se encontró extranjero porque era igual que las películas. Y eso es absolutamente cierto. Cualquiera de los que hemos ido a los Estados Unidos hemos visto cómo era. Una prolongación de tu vida. Cómo era el país. Pequeños, todo. Tú te encuentras, entras en los sitios y dices, aquí ya he estado. No has estado en tu vida. Yo he estado en pequeñas reuniones de estas que de pronto hay una fiestecilla, hay 20 personas que son de 20 países, además las 20 personas, en un sitio perdido y tal. Y es igual que en las películas, todo es igual. Incluso los tipos que ves por las calles, no ya la arquitectura, la geografía urbana. Bueno, a ver, tu plano, ¿cuál es? Que es difícil, ¿eh? Esta película que es en sí misma una joya, desde que empieza hasta que acaba. Sí, yo ya lo he dicho anteriormente, hay planos hermosísimos, pero a mí que Juan encuentre cualquiera de los planos en los que los tres personajes, McMurray, Lemon y McLean, se miran en el espejo roto, ¿no? Yo creo que eso, y el traveling corriendo de McLean hacia el apartamento, que a mí me parece que es Nouvelle Vague total, el que odiaba tanto a la Nouvelle Vague. Yo creo que ese es un plano que hubieran filmado perfectamente Rivet, Truffaut, cualquiera. Para mí son dos de las numerosísimas partes hermosas de esta pelíula. Has dicho dos, pero para mí ese es el plano que es el plano desde que gira la cámara y ya haya desaparecido, que ya tienes toda la historia ya en la cabeza. El espectador se entera perfectamente de lo que está pasando sin una palabra. ¿Cómo está enlazado eso con la carrera de ella? La forma en que está enlazado, porque pues, eso lo puede hacer cualquiera, pero cómo está enlazado, con qué medida los fotogramas y con qué la música y tal, y la llegada aquí. A mí me gusta incluso hasta el final, pero a Juan Bustos le va a parecer demasiado meter todo. Entonces hasta el estampido de la escalera cuando suena el champán, hasta ahí es milimétrico cómo está hecho eso y cómo te emociona. A mí se me saltan las lágrimas en ese momento. En ese momento que no me importa. No me importa, porque además creo que Wilder, incluso hablando de lo mejor de nuestra vida, dice que hay momentos de esa película que él se le saltaban las lágrimas. Y eso reconocido por un hombre con ese humor cáustico que él tenía, digamos que tiene, y que aplicaba a todas partes, me parece fundamental, que sea capaz de reconocer que se han saltado las lágrimas en una película. Eso fue en el momento, en la llegada de Frederick Marr a casa, cuando está Myrna Loy en la cocina. ¿Quién era? Y no sabía nada, porque el padre le ha dicho al hijo. Y entonces ella se vuelve y le ve en el pasillo. Es un plano maravilloso. ¿Y tu momento? No, desde luego la luz de Shirley MacLaine en ese plano nunca se nos va a olvidar. O sea, ese brillo de cara. Pero hay otro que también indica muy bien por dónde van las partes duras de la película y las partes que hacen pasar al principio un buen rato y luego muy mal, que es el baile solitario en el bar el día de Nochebuena, cuando ya se está acabando la música, ellos siguen bailando, están apoyados uno encima de otro, esa desolación, están borrachos, están cerrando, les quiere echar y deciden ir. Y bailan unos segundos sin música. Bailan un ratito sin música. ¿Dónde vamos? ¿A tu casa o a la mía? Y dice, a la mía. Si va, todo el mundo está allí siempre, ¿por qué no voy a ir yo a la mía esta vez? Eso emociona mucho, porque parece que tiene humor, pero tiene también lo otro, ¿no? La tristeza que tiene también esa la pobre chica, ese momento cuando le dice ella, ¿por qué no ibas podías ir a comprar? Y él sale disparado a buscarlo y dice, pero no te lo había dicho que fuera ahora mismo. Sí. Ahí está el tema de la llave. Él ha dado la llave y en ese momento no se acuerdan. No sabe que van a ir esa noche. Y por eso está construido de maravilla. Porque si tuviese que dar la llave, él sabría que estaba ocupado el apartamento, pero no, como ha dado la llave ya no lo sabe. El plano que nos ponga Juan, el plano de Shirley MacLaine, solo, primer plano. De los pocos primeros planos que hay en la película, casi no hay primeros planos, esa chica cómo pasa por ella todo. De repente lo entiende todo, nunca voy a hacer nada con este tipo, pero se acuerda del otro, le ha dicho ese gesto de dignidad que ha tenido, se ilumina la cara, sabe lo que va a hacer y sabe su futuro. Eso es un plano de ella asombroso, asombrosos
plano corto de ella y le ha pedido todo. Cómo va cambiando la mirada, el brillo, cómo coge brillo los ojos, porque tiene la misma luz desde el principio hasta el final, tiene dos babies de esos, pero coge, hay algo por dentro, se ilumina. Yo creo que es lo mejor, junto con lo de aquello de que hizo como un torrente que ha hecho Shirley MacLaine, aunque ganara el Oscar por aquella otra película, La fuerza del cariño. Como pasa siempre en esa, la que estaba mejor era Debra Winger. Claro, pero aquí se lo quitaron, aquí se lo quitaron, desde luego. Aquí era el Oscar, seguro fue porque se había puesto mala. Liz Taylor, ¿no? Le hicieron una traqueotomía y todas aquellas cosas y se lo dieron un poco por si se moría, pero esto es algo asombroso. Shirley MacLaine, el corte de pelo que tiene desde que sale, que le dice, te has cortado el pelo. Pero hasta cómo maneja el ascensor. Parece que había ensayado, ¿no? Parece que había ensayado en un edificio grande de Los Ángeles. Pues esa forma de estar irónica en el ascensor, de defenderse de los pellizcos. Sí, que por cierto dice algo que va muy bien con la película. Dice, no sé lo que les pasa a los hombres cuando se suben en un ascensor, quizás sea la altura, ¿no? Pero, y es verdad, es de alguna forma describir lo que les pasa. Hecho ese ¿no? personaje, escrita por él, el personaje del que deja su apartamento. Ya le hubiera gustado, y ser Woody Allen, el actor. Es que tú lo has dicho muy bien, yo creo que esta es una película muy Woody Allen. Y él ha tenido que decir, uy, esto es un filón mío. Y además voy a rodar, en vez de en estudio, voy a rodar en Manhattan, voy a rodar en mi ciudad, pero es ese personaje.